Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando, mis amados hermanos, el libro de Hechos. Hoy vamos a hablar acerca de una iglesia unida. Cualquiera diría, bueno, se supone que en la iglesia estamos unidos. Se supone que en la iglesia todos somos hermanos, nos amamos, nos queremos y que este es el mejor lugar del mundo. Pero la práctica y la realidad y lo que se ve nos dice todo lo contrario. Puede ser una iglesia, puede ser que seamos hermanos, pero tenemos defectos, ¿sí o no? Somos hermanos que estamos en crecimiento, estamos en construcción, estamos en formación, estamos en un camino hacia la madurez y por ende siempre hay situaciones, siempre hay circunstancias. Pero la idea es que en esta mañana nosotros podamos aprender de la iglesia primitiva unos principios. Podamos aprender de esa iglesia que inició con su fundador que fue Cristo, algo que los caracterizó y algo que los ayudó y permitió que ellos tuvieran un alcance, yo digo que único, al principio del comienzo de la iglesia. Y de eso quiero que hablemos. Para eso voy a invitarle que abra su Biblia en Hechos. Vamos a ir a Hechos, ¿verdad? Y vamos a leer allí en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 41 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban divididos. ¿No? ¿Qué dice su Biblia? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con amargura, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te damos toda la gloria en esta hermosa mañana. Gracias por tu misericordia. Pedimos que puedas ayudarnos, que puedas bendecirnos, que podamos entender tu palabra y que podamos ser edificados en ella, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas siempre la manera en que quieres que nosotros vivamos, Señor. Danos la sabiduría, el poder mediante tu Espíritu para vencer cualquier obstáculo que nos impida vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, ya que la pongamos por obra para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para bendición de nuestra vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces estamos en una iglesia unida. Ese es el tema. Una iglesia unida. Y decíamos que muchas veces pensamos que hay unidad en las iglesias, pero no necesariamente. Pero el propósito de Dios y la voluntad de Dios no es que estemos dispersos o cada quien pendiente de lo suyo, sino que seamos una iglesia realmente unida. Que haya realmente un vínculo espiritual y también físico. Que haya realmente afecto. Ahora, la iglesia cristiana, desde su fundación y sus inicios, ha sido caracterizada por la unidad. Lo que ha caracterizado a la iglesia cristiana ha sido la unidad, por la unión que existe entre sus miembros o la que debe existir entre sus miembros. A veces nosotros estamos en la iglesia y no conocemos a nadie, ni nadie nos conoce a nosotros. Y tenemos una justificación. Es que eso es una iglesia muy grande. Y ahí entra y sale gente y uno no conoce a nadie. Pero ese no es el deber ser. Y tampoco es una excusa. Entonces, si algo caracterizaba a esa iglesia, era la unidad y la unión que existían entre sus miembros. Por la apatía, no la apatía, sino la empatía y la generosidad eran particularidades que resaltaban entre sus miembros. Había empatía, ¿verdad? Había generosidad y eso resaltaba entre los miembros. El amor se manifestaba en acciones. Dígame usted, ¿cómo quiere que le manifiesten amor? ¿De palabra o en hechos y verdad? La Biblia dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, sino en hechos y verdad. Las palabras se las lleva el viento, mis amados hermanos, pero las acciones quedan y marcan para bien o para mal a una persona. Si nuestras acciones son de acuerdo a la palabra,
pues siempre van a dejar marcada la vida de una persona para bien, para provecho, para edificación. Entonces, este es el deseo del fundador de la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Su deseo es que la iglesia esté unida. Ese es el deseo del fundador, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo hago, pastor? Fulano y fulana tal cosa. La Biblia dice que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Nosotros no podemos esperar amor y cariño y angustia de la gente y preocupación por nosotros si nosotros no damos nada de eso en absoluto, ¿verdad? No hacemos nada para esperar algo a cambio. Pero la ley de la vida es que lo que se siembra es lo que se recoge. Si nosotros sembramos empatía, amor, generosidad, bondad en las personas, aunque no es nuestro deseo, automáticamente, de manera natural, por naturaleza, se devuelve, viene hacia nosotros. Y en la iglesia debe existir, hermanos, deben existir estas cosas. Debe hacerse patente y presente, no como algo para figurar o para sobresalir, sino como algo natural que fluye de una vida transformada por el poder de Dios. Porque estos cristianos de los que estamos hablando en el primer siglo no hacían esto porque, para que vieran que yo hacía esto. Al contrario, más adelante vamos a ver que hubieron algunos que trataron de aparentar y automáticamente quedaron en su intento, que fue Ananías y Zafira. Entonces la idea es que nos amemos los unos a los otros, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Estas fueron las palabras de Jesús en su oración en San Juan. Desde que Cristo ascendió al cielo, su iglesia permaneció unida en medio de todo tipo de dificultades, persecuciones, hambrunas, enfermedades y necesidades. La iglesia estaba unida. Permaneció allí, junta, unida, a pesar de la adversidad. Ellos permanecieron unidos, cumpliendo con la petición del Señor. Y es voluntad de Dios también. Es su voluntad que nosotros nos mantengamos en esa ordenanza. Los tiempos cambiaron, pero el Señor es el mismo y su palabra es la misma. Las circunstancias pueden cambiar, pero la ordenanza del Señor sigue siendo la misma. La idea es que nos mantengamos en esa ordenanza y podamos ser una iglesia unida en medio de un mundo indiferente y apático. Que podamos ser esa iglesia unida. Nosotros deberíamos resaltar, mis amados hermanos, deberíamos resaltar no porque lo buscamos, sino porque se percibe. Deberíamos resaltar por el amor y la misericordia y la transparencia, por la sinceridad. Sin embargo, lamentablemente, tenemos que aceptar el hecho de que no es así en todos los casos. No es así. Lo que se ve es todo lo contrario. ¿Qué se ve? Pleitos, divisiones, egoísmo, sectarismo, indiferencia, elitismo, orgullo, acepción de personas. Eso se ve y se siente. No solamente se ve, sino que se siente. La iglesia, mi amado hermano, debe ser humilde y sencilla como su fundador. Cristo dejó su trono de gloria. Dejó la inmensidad de la gloria y vino humilde a este mundo. Vino. Dejó su trono de gloria para venir a este mundo y mezclarse con todo tipo de personas. Con los despreciados, con los marginados, con los señalados. Él se mezcló con todo ese tipo de personas para llevar el mensaje de salvación. La iglesia no es un lugar exclusivo para un grupo de personas. No es un lugar exclusivo para un grupo de personas. Es un lugar para cualquier tipo de persona, sin importar su nivel educativo, económico o social. En la iglesia no deben existir los estratos. No, que estrato 1, que estrato 2, que estrato 3, que 5, que lo que pasa es que no hay estratos en Dios. No hay para nada en lo absoluto que si viene, que si no. Todos somos delante del Señor iguales, pecadores y redimidos, salvados por gracia. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Y la iglesia tampoco, mi amado hermano. Funcionemos donde funcionemos, donde Dios nos permite estar, debemos estar en capacidad de poder recibir, compartir, convivir en paz y en armonía con cualquier tipo de persona que llegue a la congregación. Amén. Entonces debemos ser capaces de poder convivir y habitar juntos en armonía,
Por eso la iglesia del primer siglo es un ejemplo. Porque si nos ponemos a ver los ejemplos que tenemos ahora, pues no son tan buenos. ¿Dónde están los alcaldes, los gobernantes, los senadores? Aquí. Los que vienen de no sé dónde, allá. Los que vienen, no. Si Dios salva a un senador, a un vicepresidente o a un presidente y viene a la iglesia, debe ser capaz de poder sentarse con cualquier hermano, en cualquier lugar. Porque delante de Dios son iguales. Espiritualmente son iguales. Y el hermano que está en la iglesia debe ser capaz de poder verlo como lo que es un ser humano y no verlo como alguien del cual puedo sacar provecho, porque está la otra realidad. Es cierto que algunos pecan porque quieren darle un lugar de preeminencia, pero también es cierto que pecamos porque a veces queremos buscar un beneficio o un provecho de dichas personas. Y a veces nosotros mismos somos los culpables de que no puedan estar en cualquier lugar porque lo endiosamos y lo vemos como algo que no es. Pues tenemos que aprender, amén, como iglesia, a ver verdaderamente la unidad como Dios la establece y como Dios la pone. Entonces debemos aprender de esa iglesia, que es un ejemplo maravilloso de lo que deberíamos ser como congregación. Debemos ser una iglesia unida. Por supuesto, no todo era perfecto en el primer siglo. También habían diferencias. Si usted lee el libro de los Hechos, se encontrará de que las viudas de los griegos se quejaban sobre que a ellas no les estaban dando como le daban a las otras viudas. Ahora, la cuestión es esta. El hecho de que seamos una iglesia conforme a la palabra de Dios o una iglesia unida no significa que no hay problemas. La unidad no está exenta de problemas. Precisamente lo que hace hermoso la unidad es que a pesar de las diferencias, a pesar de las situaciones que se puedan generar, podemos resolver. Hay familias que uno dice, qué hermosa familia, ¿verdad? Ahí son unidos. Pero estoy convencido y seguro de que ninguno es perfecto. Pero hay algo que son unos principios que están por encima de sus debilidades humanas y es el amor, la misericordia, el respeto. Y en la iglesia debe existir esto. No solamente de palabras, sino en verdad. Que si me equivoqué y que si me expresé mal, que si ofendí a un hermano, debe haber la suficiente humildad como para reconocerlo y acercármele y decir, hermano, discúlpeme, perdóneme, no era mi intención y no estuvo bien la forma en que le hablé o como me expresé. Ahorita estamos de luna de miel. Ustedes con el pastor con ustedes y ustedes entre hermanos porque no se conocen. Pero apenas tengamos ya, oye, pues este hermano sí es abusador. Se me montó en el carro sin yo decirle que lo llevo. Cosas como esa. O, por ejemplo, me tuteó como que si me conoce de toda la vida. Entonces yo como cristiano no debo solamente estar pendiente de los errores de los demás, sino de mi reacción ante los errores de los demás. Porque mi reacción ante los errores de los demás dice mi madurez y en el lugar en el que yo me encuentro. Si a mí me ofende todo y me molesta todo, yo no estoy bien. Porque yo no tengo nada que ver con lo que hagan los demás. En el buen sentido, mi responsabilidad es cómo reacciono ante eso. Y en la iglesia hay gente que se cree santa y se cree muy madura y anda todo el tiempo quejándose del resto. Y uno se da cuenta, todavía nos falta. Todavía no estamos en el punto que Dios desea que estemos. Amén. Por supuesto, entonces no era todo fácil. También existían diferencias y dificultades, pero hubo sabiduría y disposición y amor para solventar las cosas. Los grandes hogares, las grandes familias, no están compuestas de gente perfecta, sino de gente que ha sabido afrontar las dificultades con sabiduría, con amor y con deseo de que las cosas se arreglen. No es sabio ni es correcto que en una iglesia digamos, pues no me interesa, si quiere ir que se vaya. No, ¿por qué se va? ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer para ayudarle a ver que no era esa la intención? Ahora, si se va porque no le gusta la palabra, porque no acepta lo que Dios dice, ya es otra cosa. Pero que no sea porque nuestras actitudes y nuestros comportamientos son los que están afectando o hiriendo a dicha persona. Entonces, con dificultades había en la iglesia del primer siglo, pero hubo disposición y amor para solventar las cosas. Hubo humildad, hubo realmente disposición. Y por supuesto, el Señor se manifiesta con poder y gloria cuando hay una iglesia unida y cuando hay una iglesia que alaba al Señor y que vive conforme a su palabra. Dios respalda a ese pueblo y respalda a esa iglesia. Entonces, en primer lugar, lo que podemos resaltar es el hecho de que era una iglesia grande. Uno puede detallar allí que era una iglesia grande. Dice, se añadieron aquel día 3,000 personas, pero ya habían hermanos, ya habían creyentes. O sea que no era una iglesia pequeña.
Entonces, la idea de que porque somos grandes no puede haber unidad, amor entre los miembros y compartir es falsa, porque aquí se añadieron 3.000 personas. Por lo general, esa es la excusa que siempre usamos para tratar de justificar lo injustificable. No es que es que lo que pasa es que somos una iglesia muy grande. Eso no significa que no podamos ser unidos. Podemos ser grandes, pero podemos estar unidos. Podemos ser una iglesia inmensa y haber amor, compañerismo, amistad, hermandad, confraternidad, convivencia, empatía, generosidad, bondad. Quizás el reto sea más grande, porque si es una iglesia grande, el reto es más grande. Pero es posible ser una iglesia unida. El texto nos dice que se añadieron como 3.000 personas. Eso es bastante gente, mi amado hermano. Bastante gente, bastantes caracteres, diferentes estratos sociales, nivel socioeconómico, educativo, formaciones, enseñanza, formación de hogar. 3.000 personas es bastante. Pero si seguimos leyendo, nos encontramos en que todos perseveraban. Y todos perseveraban. La palabra griega para perseverar es proscartereo y significa anhelar una cosa constantemente y diligentemente en un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios o labores, adherirse estrechamente y atender constantemente. Entonces, en la iglesia del primer siglo, era una iglesia que perseveraba en unanimidad, en amor, en compromiso, en firmeza, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en primer lugar. En la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, en la comunión los unos con otros. En tercer lugar, en el partimiento del pan. Y en cuarto lugar, en las oraciones. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Son 4 cosas. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y las oraciones. Estas 4 cosas esenciales son las que le ayudaban a la iglesia a mantenerse unida. Si usted comparte, si usted ora, si usted está recibiendo la enseñanza y tiene comunión con sus hermanos, eso ayuda a la iglesia, fortalece a la iglesia y fomenta la unidad. Es una bendición. Lastimosamente, no se están practicando en las iglesias en el día de hoy estas 4 cosas. Ni oramos juntos, ni tenemos comunión, ni nos conocemos, ni cada quien está por su cuenta. Por supuesto que esto genera la indiferencia. Si no tenemos comunión, si no nos hablamos, si no compartimos, no puedo sentir nada por ti. Ni tú puedes sentir nada por mí porque la amistad se construye, ¿sí o no? Y pasa tiempo para fortalecer una relación sana de amistad. Tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que saber qué piensa la otra persona, tenemos que tener cosas que compartir. Entonces, en el día de hoy, por lo general, esto no sucede. Y por supuesto, genera indiferencia y la individualidad de los miembros. Cada quien anda en su mundo, ¿verdad? ¿Qué le pasó al hermano? No, ni sé. Ni me duele ni me importa porque es que no lo conozco. Y cuando uno no conoce a alguien, uno puede sentir pesar, pero no dolor. Lástima es lo que siente. Pero cuando usted conoce a la persona, es diferente porque usted no se conforma con solo saber lo que le sucedió, sino que quiere hacer algo por esa persona, porque le ama, porque le importa y porque le preocupa. Entonces necesitamos entender que debemos ser una iglesia unida, mi amado hermano, con diferencias. Porque todos tenemos nuestras diferencias, pero la unidad no es uniformidad. La uniformidad es todos visten de negro, todos se ponen blanco. En la unidad puede usted tener negro, el otro blanco, el otro azul, pero trabajan juntos, en acuerdo, en un mismo sentir y en un mismo propósito, en una misma mente y en un mismo corazón. Entonces, mientras que vivir de manera aislada en la iglesia y de manera indiferente genera en los creyentes individualidad, lo otro nos une, lo contrario nos une. Mientras hacerla nos une, el no practicarla nos dispersa. Cuando usted vive conforme a la palabra y hace lo que Dios dice, usted puede estar unido. Pero lo contrario nos dispersa y nos hace indiferentes. Cuando no practicamos la enseñanza apostólica, cuando no practicamos lo que es el partimiento del pan, la comunión los unos con otros y la oración, pues nos dispersamos.
Pero cuando estamos en unidad doctrinal, en unidad familiar, de hermandad, en compartir, pues esto trae unidad. ¿Cuántos saben que a veces no nos conocemos ni tampoco nos damos la oportunidad de hacerlo? Yo no conozco a tal hermano, pero tampoco he buscado la manera de conocerlo. No es que él no se acerque a mí. Ahí hay un pecado en nosotros. La frase él no se acerca a mí es orgullo. Porque si yo quiero conocer a la otra persona, no puedo esperar que ellos vengan a mí, porque cuando yo espero que la gente tiene que venir a mí, esa expresión tienen que venir a mí es una expresión pecaminosa. Porque si no vienen a mí, yo voy a ellos. Pero tiene que ser Dios en mi corazón, en mi mente, entendiendo la palabra, lo que me mueva a hacer lo que Dios dice. Amén. Las relaciones se construyen. Y aunque estamos unidos en el espíritu, se requiere la interacción para unirnos, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Estamos unidos por un mismo espíritu, hay un vínculo que nos une espiritualmente, pero físicamente solamente la interacción nos puede unir. El compartir, el hablarnos, el mostrarnos, el estar presente, el estar dispuesto. Eso nos une físicamente. En primer lugar, dice que ellos perseveraban no individualmente, sino juntos en la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo que en la palabra de Dios. Estaban unidos en eso, perseveraban en la palabra, en la verdad. Tenían en común el deseo y el anhelo de crecer en la enseñanza apostólica. Tenían ese deseo. Estaban unidos para lo bueno, para lo que edifica espiritualmente. Y es algo que debemos anhelar todos nosotros, ser llenos del conocimiento de Dios. Pero en segundo lugar, dice que estaban unidos en la comunión los unos con otros. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez o el último compartir con algún hermano en la fe? ¿Qué me diría? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 3 meses? 4 meses? 5 meses? ¿Un año? ¿Cuánto hace? Ni siquiera estamos hablando de que tenemos que hacerlo todos los días juntos, porque también hay una circunstancia distinta a la del primer siglo a la que tenemos ahora. Muchos hermanos del primer siglo habían sido desheredados por sus padres por haber creído en Cristo. Y como buen judío dijeron, usted no es parte de esta familia, usted se va. Y ese hermano no solamente quedaba desprovisto de su familia, sino que ningún otro judío le daba trabajo por traicionero, por haberse convertido en cristiano. Y eso cerraba las oportunidades para las personas. Por eso la libertad religiosa es una bendición. Que un país tenga libertad religiosa, porque al no haber libertad religiosa estamos en graves problemas. Y en ese entonces estos hermanos se refugiaban ¿en quién? En otros que habían creído. Pero como siempre en las iglesias hay hermanos que tienen más y otros que tienen menos, por circunstancias de la vida. Dios llama a algunos que tienen, y esos que tenían acobijaban a los que no tenían. ¿Qué hace una persona que quiere trabajar pero no le dan trabajo? No consigue. Y entonces estos hermanos, ¿qué hacían? Compartían con ellos para su necesidad, comían juntos. No me imagino 3,000 en una misma casa. Porque uno lo visitan 2 y no encuentra qué hacer. Ay, dale café, ¿qué hacemos? ¿Será que hacemos esto? ¿Será que pones el pedacito de pollo? ¿Será que...? Y es complicado, ¿verdad? Pero cuando hacemos las cosas para Dios en amor y en libertad, uno no debe estar preocupado por aparentar, sino de dar con amor de lo que tenemos. Si es un huevo frito, ¿verdad? Un huevo frito con arroz sabroso, con tajadas. Si lo que tengamos, y eso se siente, hermano. Yo he podido estar en lugares donde la humildad es tan grande, la necesidad es tan grande, pero hay tanto amor que eso llena más que lo que te puedan haber dado. Y quiero animarle, mi amado hermano, a que pensemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos con alguien y que anhelemos compartir? Que podamos compartir con esa persona de lo que Dios nos ha dado. La comunión es la interacción, el compartir entre los hermanos que va más allá de la reunión eclesiástica, porque nosotros nos vemos aquí, pero esto se acabó. Pero la vida cristiana continúa. Y necesitamos entender que la comunión es esa interacción y ese compartir entre los hermanos que va más allá de la reunión eclesiástica. Es esa disposición a compartir, a ayudar, a ser solidarios con nuestros hermanos. Ser solidarios.
Es esa unión fraterna que nos lleva a amarnos profundamente como una familia. ¿Sabía usted que nosotros somos una familia? Y que la palabra koinonía tiene que estar en nosotros. Y que debemos compartir, mis amados hermanos. Debemos compartir. En tercer lugar, dice en el compartimiento del pan. Algunos dicen, no, eso se refiere a la Santa Cena. Sí, ciertamente se refiere a la Santa Cena, pero no necesariamente, exclusivamente, a tomar el fruto de la vid y el pan sin levadura. No. Compartir el pan no solamente significa eso, sino también compartir los alimentos, compartir la comida. Sin lugar a dudas, no hay nada más agradable que compartir la mesa con las personas que amamos. Se disfruta la mesa, ¿verdad? Cuando estamos rodeados de personas que amamos y que queremos comer, es agradable, es rico, se disfruta, hay un deleite. Se disfruta la mesa. La mesa no es solo para comer, sino también para hablar. Mientras lo hacemos, salen a relucir cosas, ¿verdad? Planteamientos, nos damos cuenta, conocemos a la familia o al amigo, él expresa algo, a veces lo compartimos, a veces no lo compartimos, a veces damos un consejo, corregimos. La mesa es para muchas cosas, más allá que a veces pensamos que es para la comida, pero la razón de almorzar, de sentarnos, de comer, de ir a la mesa, es más profundo que solamente comer. Tiene un significado más profundo. Compartir el pan era una práctica común en los tiempos de la iglesia primitiva y una oportunidad de compartir. A veces me pregunto por qué nos cuesta tanto compartir, si es tan rico. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y compartir los alimentos es una bendición, mi amado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a la mesa? ¿Cuándo fue esa última vez? Los creyentes, dice la Biblia, compartían la cena del Señor, pero también los alimentos entre ellos. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos excelentes anfitriones. Yo conozco muchos hermanos que antes de conocer a Cristo eran excelentes anfitriones. Siempre andaban en asados, en sopas, agasajando, preparando, y les agradaba que la gente fuera a su casa y ellos servirles en la mesa la cerveza, el whisky, el ron, el guarito y las papas y la comida, y se deleitaban siendo anfitriones. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ahora que estamos en el Señor no tenemos el mismo esmero y anhelo? Ahora que estamos en Cristo, no deberíamos perdernos esa bendición de ser anfitriones. No deberíamos perdernos esa oportunidad. Esto nos ayuda a fortalecer los lazos de hermandad. Nos ayuda a fortalecer la amistad. Son prácticas que fortalecen la unidad de la iglesia y nos ayudan a conocernos mejor, a corregirnos, a instruirnos, a exhortarnos en el amor del Señor. Es una bendición. Entonces, invite a alguien a compartir los alimentos. Invite a alguien en cuanto tenga la oportunidad y disfrute de esa bendición. Por supuesto, tiene que haber un cruce de palabras, tiene que por lo menos en el día de hoy en la iglesia entra todo tipo de gente. Nosotros no podemos decir, no, usted no entra y no sabemos quién entra. Entran bandidos también, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros, entendiendo el contexto de lo que estamos hablando acerca de la familia en Cristo, los hermanos en la fe, que nos demos la oportunidad de invitar a alguien a compartir los alimentos en cuanto tenga la oportunidad y disfrute de esa bendición. Disfrútelo. Cuarto, dice que también estaban unidos en las oraciones. Ahora es una bendición poder orar en casa solos. Gracias, Señor, por la intimidad que podemos tener contigo y orar. Pero es una bendición poder orar solo al Señor, pero es voluntad de Dios que oremos juntos también. Eso no es un invento nuestro. Ay, que queremos reunirnos porque no, Dios está en todas partes y Dios nos escucha en todo momento. Pero su voluntad no es solamente que oremos de manera privada, sino que oremos de manera colectiva, juntos como iglesia. Que estemos unidos en unidad de propósito. Y si algo trajo bendición a la iglesia primitiva, fue el poder compartir juntos en unidad espiritual el clamor y el ruego delante de Dios. Aquí habemos testigos de lo que Dios ha hecho a través de la oración. Hemos visto la mano y el poder de Dios. No estamos diciendo que Él hizo lo que nosotros queríamos, no. Estamos diciendo que cuando hay unidad y cuando nos unimos y cuando clamamos,
y que también fortalece nuestra fe al ver la respuesta de Dios, la manera en que Dios obra. Entonces, no nos perdamos estas bendiciones y trabajemos para que podamos verdaderamente ser una iglesia unida. Si no, gente va, gente viene, entramos, salimos, pero no hay absolutamente nada. Y la idea de Dios no es esa, sino que seamos una iglesia unida. En segundo lugar, las consecuencias de la unidad siempre resultarán en bendición colectiva para todos. No es una bendición para alguien en específico, sino una bendición para cada uno de nosotros. Practicar y perseverar en la doctrina, en la comunión, en los alimentos y en la oración trajo como resultado que la iglesia se moviera en el poder de Dios. Porque a Dios le agrada la iglesia unida, mi amado hermano. Él le agrada su pueblo unido, pero como dice aquel viejo cántico, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, entonces nos encuentre preparados. Y ese mismo cántico dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y dice, Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que mucha gente anda en esa situación. Y están dentro de la iglesia y ellos piensan y creen que están bien. Y ellos son indiferentes, ellos son apáticos, ellos son elitistas, ellos son selectivos, son separatistas, tienen su grupo en la iglesia, este es mi grupo. Yo no estoy diciendo que sea malo, porque David y Jonatán tenían una amistad única. Había mucha gente buena, pero ellos construyeron una amistad a tal punto que él fue más leal a David que a su padre. Pero no porque tuviera favoritismo, sino porque el deber ser y la razón decía que David estaba haciendo lo correcto y su padre estaba haciendo lo malo. Pero lo que yo quiero decir es, siempre va a existir hermanos de confianza. Yo no puedo contarle todos mis problemas a todo el mundo dentro de la iglesia, por muy bueno que sean los hermanos, porque no es sabio, no es prudente. Pero lo que quiero decir es que nosotros debemos entender esto, debemos estar en unidad, saber, compartir y entender que no sirve de nada que nosotros vengamos a la iglesia y hagamos, vamos a decirlo, nuestra rutina espiritual, si en nuestro corazón no hay amor, no hay perdón y no hay reconciliación. Es fundamental. Entonces, a Dios le encanta cuando su pueblo está unido y cuando practican su palabra y la ponen por obra. Dios se manifiesta y se glorifica y hace cosas sorprendentes cuando una iglesia vive conforme a la verdad. Eso le agrada a Dios. Cuando hay honestidad, cuando hay sinceridad y transparencia. Algo que siempre decía a los hermanos en Venezuela. No acepte que nadie le diga nada si no dice nombre y apellido. No lo escuche. Y si lo va a escuchar, dígale, vamos a llamar a esa persona y vamos a resolver eso de una vez. No se preste para chisme. La Biblia dice que el chisme aparta hasta los mejores amigos. Y el chisme destruye iglesias, mi amado hermano. La murmuración. El fulano dijo, yo no sé quién dijo. Y a veces se dicen cosas, mi amado hermano, que son vergonzosas. Y uno como cristiano, pues escucha si realmente la otra persona viene con una intención de querer ayudar. Cuando alguien viene a decir algo de alguien y no quiere decir nombre, no tiene intención de ayudar, sino de rumorar y chismear. Entonces, hermano, sí, ¿usted le parece eso? ¿No será eso un error? ¿No será eso una confusión? ¿Qué le parece si hablamos? ¿Por qué? Porque eso contamina el pueblo. Un chisme, una murmuración, el aceptarlo, el prestarnos para eso no es honesto, no es sincero y no es transparente. Si tengo algo en contra de un hermano, debo hablar con él, preguntarle, tal vez estoy equivocado. Si siento algo de una persona, porque a veces también está la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, aunque vamos en un proceso de perfección y santificación, también la mente le juega pasada a los hermanos. Yo creo que esa hermana no me habla. Ella me ve con desprecio. Los pobres somos muy acomplejados en algunas ocasiones. Y hay que reconocer que eso es un pecado que no es culpa de los demás, sino culpa nuestra. Porque usted se ve así y usted se ve de lo peor. Lo que pasa es, no, usted puede ser una persona muy humilde, muy sencilla, pero en Cristo tiene un corazón y una mente entendida de las cosas. Pero a veces la gente dentro de la iglesia vive con complejo y acomplejada y todo siente que es rechazo, que me miran mal, que me ven feo. Yo creo que el problema soy yo y debo ir delante del Señor en humildad y reconocer mi pecado y mi necesidad y poder ser capaz de aceptar cualquier cosa.
Un cristiano debe estar en la capacidad de poder soportar cualquier cosa, mi amado hermano. Y esas cosas son tonterías en comparación con el sufrimiento de los cristianos en el mundo perseguido en el día de hoy. Entonces yo no puedo permitir, ni quiero, ni deseo, ni es voluntad de Dios que estemos en una iglesia de acomplejados. De que me miraron, me saludaron, no me saludaron, me dijeron. Y que es, no, hermanos, estamos para cosas mejores. Estamos llamados para otras cosas. Y la idea es que nosotros seamos una iglesia unida, realmente sincera, honesta, que vive conforme a la verdad, que practica la sinceridad y la transparencia. Cuando hay justicia, mi amado hermano, Dios se agrada. Que seamos una iglesia justa. ¿Qué significa eso? Que si usted es mi hermano y yo sé que usted necesita y usted puede hacer algo por mí y yo puedo pagarle, le pague. Porque a veces nos aprovechamos de los hermanos y hay injusticia. Ahora, si yo no tengo y mi hermano quiere bendecirme, ayudarme en algún trabajo que él sabe hacer y no cobrarme, gloria a Dios, pero ya es otra circunstancia. Y no sea la viveza entre los hermanos, aprovechándonos de las capacidades, de los dones de otros para beneficio. No, seamos justos. La justicia debe empezar por nosotros mismos, mi amado hermano. Siendo justos en nuestro hogar y siendo justos con nuestros hermanos y reconociendo que a Dios le agrada la justicia. Y cuando se practica la justicia y se practica el amor, pues Dios se glorifica en esa congregación y en esas vidas. En el verso 43 nos dice que se generó un temor reverente y santo dentro de la iglesia y un temor de miedo sobre el pueblo. Cuando hay unidad, cuando hay compartimiento de la palabra, compartimiento entre los hermanos, cuando hay compartimiento del pan y oración, se generó un temor santo y reverente en el pueblo. Nadie quería estar pendiente de lo que no debía, sino enfocado en lo que era correcto. Dios respaldaba esa iglesia y se generó un temor. Y muchas señales, dice la Biblia, eran hechas por los apóstoles. Había manifestación del poder de Dios por medio de los apóstoles, prodigios y milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios usa una iglesia que vive en santidad y amor. Cuando una iglesia vive en santidad y amor, Dios usa esa iglesia. La usa espiritualmente y la usa físicamente y hay manifestación del poder de Dios. Y la iglesia primitiva lo estaba experimentando. El verso 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había un vínculo de unidad en lo espiritual, en la palabra y también en lo físico y en lo material. Ahora la Biblia dice en Santiago de que si uno ve a un hermano tener necesidad y le dice vete que voy a orar por ti y no le da para cubrir la necesidad que tiene, pues eso no funciona. Dice que debe haber obras que testifiquen de nuestra fe. No somos salvos por obra, pero las obras manifiestan en quién hemos creído. Si hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real, un Dios verdadero, y si esa obra ha hecho algo en nosotros, debe haber un corazón cambiado y transformado. Siempre recuerdo a Zaqueo, un cobrador de impuestos. Como cobrador de impuestos y de parte puesto por el Imperio Romano, él no tenía piedad. Él no solamente quitaba los impuestos que correspondían, sino otros. Pero cuando él conoció a Cristo y Cristo habitó en su corazón y Cristo llegó a su casa, voluntariamente dijo, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En pocas palabras, yo no voy a permitir que una persona que haya nacido de nuevo y que tenga a Cristo en su corazón, o mejor dicho, no puedo concebir eso de que sea indiferente ante la necesidad de un hermano en la fe por la cual Cristo murió. Pero ahí está la palabra de Dios. Había un vínculo de unidad en lo espiritual, en la palabra, y también en lo físico y en lo material. Era algo extraordinario que muchas veces no existe ni siquiera en la familia terrenal. Hay familias que no son unidas, que cada quien anda por su lado, aunque viven juntos. Pero, como dicen, juntos pero no revueltos. Cada quien está en su mundo. Pero el Espíritu Santo, mi amado hermano, había logrado y generado entre estos hermanos un amor y un cuidado mutuo, único, genuino y voluntario. Qué bonito cuando las cosas son espontáneas, ¿verdad? Cuando son genuinas, cuando son sinceras. No había aquí tal cosa como un lavado de cerebro, ni tampoco un acondicionamiento de la mente mediante un discurso. A nadie se le dijo deberías hacer esto. A nadie se le dijo si haces esto Dios te va a dar esto. A nadie se le dijo absolutamente nada. Era genuino, voluntario.
Todo era el resultado del Espíritu Santo obrando por medio de la palabra en el corazón. Y dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todo esto era voluntario. Nunca hay un texto que diga que el apóstol Pablo dijo, vendan esto y tráiganlo acá. No, nadie influenciaba en ninguno a hacer esto o aquello. Es importante aclarar esto, mi amado hermano. Si alguien se parara en el día de hoy y dijera venda su casa, sus propiedades para ayudar a los pobres, no estaría en lo correcto. Porque no es eso lo que sucedió. Tampoco significa quedar en la calle para darle casa a otro. Tampoco es lo correcto. No es. Hay que aclarar que esto no es como algunos dicen comunismo. En la iglesia primitiva había un comunismo. O sea, la gente agarraba y vendían todo y se repartían todo. No, de ninguna manera. Aquí nadie le quitaba nada a nadie. Ni por ley ni por fuerza, no. Eran circunstancias muy diferentes. Era algo voluntario y genuino. Tampoco significa que alguien que vendía, lo vendía todo hasta el punto de quedar en la calle. No, eso no es lo que dice la Biblia. Vendían sus propiedades, vendían algunas cosas. Como dije al principio, había hermanos que habían tenido la dicha, por gracia del Señor, de tener ciertas propiedades. A lo mejor tenía 5 y vendía 3 y se quedaba con 2. No sabemos. Lo importante aquí es que usted entienda que Dios también nos dice a nosotros que debemos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios. Dios nos ha dado lo que nos ha dado para que lo administremos correctamente, con prudencia y con sabiduría. Y un texto clave es que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea que no puede ser voluntad de Dios que yo sea irresponsable, venda mi casa, me quede en la calle para solventar una situación, porque eso sería solucionar un problema para generar otro. Tapar un hueco para abrir otro más grande. No, esa no era la idea. No era eso. Muchos falsos pastores quizás han querido dar a entender que los que tenían vendían sus propiedades y sus bienes, ¿verdad? Quizás no su totalidad, porque no, la Biblia no da detalles específicos, se quedaron, vendieron todo, no. Quizás algunas cosas. Lo cierto es que existía una causa, una razón por lo cual lo hacían, y era el amor de Dios. La razón por la cual ellos hacían esto era el amor de Dios, el amor por su obra y el amor por sus hermanos. O sea, no podían. Para ellos era inconcebible que un hermano no comiera. Una cosa es la guerra, que por hambre no podamos comer, y otra cosa es que estando en paz estemos pasando hambre y otros no, y que esos que están, estoy hablando de la familia en Cristo, viendo esa situación no hagan absolutamente nada. Es un pecado grande. El amor por su obra entonces los ayudó a hacer esto. Hubo un desprendimiento de lo material y una comprensión del propósito por el cual Dios nos bendice y es para poder ser de bendición a otros. Cuando uno está en Cristo, uno entiende que todo lo que uno tiene, lo tiene por gracia. Y que Dios nos ha bendecido. Porque hay personas más capacitadas, más instruidas, con habilidades únicas y muchas veces no tienen lo que nosotros tenemos a pesar de nuestra condición. Entonces la Biblia dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Entonces uno como cristiano debe entender que lo que tengo me ha sido dado por Dios, para que sea un administrador, pero también con propósito. Dios nunca nos bendice o nos da las cosas simplemente para deleitarnos y jactarnos y decir, ay, qué bendición tan grande, ¿verdad? No, la idea es que nosotros podamos ser de bendición para otros. Este hecho, mi amado hermano, había impactado al pueblo. El mundo que les observaba estaba perplejo al ver el amor que existía en la iglesia. Ahora es al revés. Dijera Marcos Vidal, ahora discuten por quién tiene mejor coche, mejor carro. Discuten si este habla en lengua, si el otro no habla en lengua. O sea, todo lo opuesto. Mientras que antes morían abrazados en la arena del circo romano. Ahora, qué diferencia, ¿no? Pero la idea de esto es que el mundo les observa. El mundo nos observa. Ellos no quieren nada con nosotros, pero están pendientes de todo lo que hacemos nosotros. Es como la familia, ¿verdad? La familia no quiere nada con Cristo, pero si uno hace algo que no es correcto, ay, eso que eres cristiano.
Sale a relucir toda la frase popular. Y eso que eres cristiano o cristiana, debería ser generoso, debería ser amoroso, debería ser misericordioso. Entonces, lo que indica es que el mundo está pendiente de nuestras acciones, de lo que hacemos. Pero la iglesia del primer siglo estaba testificando por medio del amor y la unidad que manifestaban. Al estar unidos como iglesia, ellos manifestaban el amor de Dios. Y el mundo que estaba afuera, incrédulo, lo veía. ¿Sabía usted que el mundo observa a la iglesia? Y que nos tienen el ojo puesto. Nos tienen el ojo puesto. Constantemente están mirando lo que hacemos y que tenemos la oportunidad de testificar por medio del amor y la unidad. Hay gente que dirá, oye, no sé, pero esa gente, yo soy católico o yo soy tal cosa, pero tengo que reconocer que esas personas se han portado muy bien con mi familia. O han aparecido. ¿Sabe qué testifica, hermano? Cuando alguien está pasando por un problema de salud y aparecen, porque los amigos se ven cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y cuando estamos sin nada. Porque cuando todo está bien, todo el mundo está allí, ¿verdad? Pero los cristianos somos los que debemos aparecer cuando no hay nada, cuando hay problemas de salud. Y mucha gente queda impactada por lo que muchos hermanos hacen en esa condición que está atravesando dicha familia. Y aunque no hemos hablado, ni le hemos predicado, ni le hemos dicho nada, el testimonio está predicando, mi amado hermano. El testimonio está hablando. Entonces el mundo observa la unidad de la iglesia. En San Juan, capítulo 17, versículo 21 al 24, la unidad testifica de Cristo y el mundo observa la unidad de la iglesia. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero si usted detalla, Dios dice a través de su palabra, para que el mundo vea la unidad de ellos y crean que tú me enviaste. O sea que cuando la iglesia está en unidad, cuando la iglesia está unida, estamos testificando al mundo de que Cristo vino y de que Cristo nos ha salvado. Por eso es que no puede ser cualquier cosa. La unidad de la iglesia es fundamental. Ahora, usted dirá, pastor, pero usted habla de unidad y nosotros no nos unimos porque entonces llegan los hermanos cariñosos, ¿no? Los hermanos paz y amor, los hermanos hippie, y dicen, bueno, pero la iglesia está, no podemos unir con cualquier persona solamente porque diga que es una iglesia. Porque la unidad de la iglesia está basada en Dios y su palabra. Porque yo puedo estar unido con usted y usted conmigo, pero no en la voluntad de Dios. Totalmente aislado de lo que Dios quiere. La unidad que Dios desea y la unidad verdadera está basada en lo que Dios dice y en su palabra. Porque yo no puedo unirme ahorita con los apóstoles, no me puedo unir con todo grupo por allí que tenga el nombre de cristiano, porque a veces están haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Y si me uno a ellos, le estoy mandando un mal mensaje a la gente, estoy diciendo que ellos están haciendo lo correcto. La unidad a la que Dios se refiere es a lo que Dios dijo, para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y qué hizo Cristo? La voluntad del Padre. ¿Y qué debemos hacer nosotros? La voluntad de Dios. Y la unidad está basada en Dios y su palabra. Pero cuando hay unidad verdadera, dice la Biblia en el verso 46 de Hechos 2, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué maravilloso. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está la confirmación de la bendición que trajo las primeras cosas. El estar en la palabra, el estar en la comunión con los hermanos, en el compartir los alimentos y el estar unidos en oración, trajo como resultado la bendición de ¿qué? De que tuvieran el favor del pueblo y el favor de Dios. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, porque llama la atención. ¿Qué tiene esa gente? ¿Por qué esa gente es así? Porque muchos hermanos pueden dar testimonio de que han recibido amor en Cristo, algo que nunca antes habían experimentado.
Entonces, la idea es que como iglesia, mi hermano, trabajemos porque la unidad hay que trabajarla. No se logra solamente de palabras o del discurso estuvo muy bonito, se logra trabajando, se logra manifestando, se logra poniendo por obra lo que Dios nos ha dicho. Ahora, había un testimonio como iglesia entre el pueblo. La gente podía ver el amor de los creyentes y por supuesto el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, impactados por la palabra y el testimonio de la iglesia. ¿Qué le parece si oramos? Ponemos delante del Señor en esta mañana. Le damos gracias por esta oportunidad que nos ha regalado, por el privilegio que tenemos de ser parte de su iglesia. La iglesia del Señor está compuesta por los redimidos alrededor del mundo, en diferentes lenguas. Pero hay una iglesia aquí en Colombia, amén. Nosotros somos la iglesia, no el recinto. Y Dios demanda de nosotros unidad, demanda compromiso con nuestros hermanos, demanda realmente amarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros y amarnos con sinceridad y con corazón puro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque en esta mañana nos hemos podido deleitar en lo que tú dices, Señor. Y reconocemos que es así, Señor amado, y que yo necesito, Señor, mostrar y manifestar ese amor, Señor. Que yo necesito, Padre amado, vivir en unidad, Señor. Necesito vivir de acuerdo a lo que tú dices, Señor. Oramos para que tú bendigas esta congregación, Señor. Para que bendigas a cada familia, cada esposo, cada esposa, cada niño, cada joven, Señor. Que pueda haber entre nosotros, Señor, transparencia, sinceridad, Señor. Que tú nos ayudes a vivir, Señor, en armonía, Padre, sin complejos, Señor, a vivir también, Padre amado, Señor, con actitudes correctas, Señor. Te rogamos que nos guardes, Señor, que nos libre, Señor, de la apatía, Señor, que nos libre, Señor, Padre amado, de la indiferencia, Señor, que yo pueda reconocer y recordar, Padre amado, de que somos una familia, Señor, en Cristo, Señor, y que debemos auxiliarnos, ayudarnos, Señor, Padre, bendecirnos, Señor, mutuamente, Padre amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hay elementos que nos ayudan a vivir en unidad, Señor. Y entre esos elementos está tu palabra, Señor. Padre, está también, Señor, la comunión que necesita existir entre nosotros, la interacción, Señor. Padre, la amistad, Señor, la sana preocupación, Señor, el deseo por compartir, por conocernos, Señor, por estimularnos a las buenas obras. Señor, te damos gracias también porque, Padre, los ágapes, Señor, los compartir, Señor, la mesa, Señor, es un lugar de encuentro para la unidad, Señor. Y también, Padre amado, la oración, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, Señor, que nos libres, Señor, que quites de nosotros cualquier cosa que no te agrade, Padre amado, y que pongas a nosotros humildad, Señor, sinceridad y transparencia, Señor, para vivir tu palabra y para la gloria de tu nombre. En Cristo tu Hijo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.